Vamos a hablar ahora con Jonander García, director general de Continental Tires. Buenos días, Jonander. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando ahora mismo con el director de comunicación de Faconauto. Nos comentaba la situación complicada que está viviendo el sector. ¿Cómo veis el sector vosotros de la automoción con todo lo que ha sufrido por la pandemia y qué previsiones manejáis para 2021, sobre todo? Bueno, pues escuchaba atentamente a Raúl de Faconauto y estamos también nosotros muy en la línea de lo que él comentaba, ¿no? A ver, él hablaba un poco a nivel local, a nivel nacional. Nosotros somos un fabricante de automoción a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, un poco la situación en España nos preocupa y es la parte en la cual mi responsabilidad en España me tiene preocupado, ¿no? Pero la situación a nivel global es un poco diferente, ¿no? Es verdad que el año pasado la producción mundial de automóviles cayó en torno a un 20%. Las previsiones para este año es una crecida de un 7%. También, lógicamente, hay que tener en cuenta que hubo varios meses el año pasado donde la producción estuvo prácticamente parada, ¿no? Es verdad que fue por continentes, desde el este al oeste, pero primero se paró la producción en Asia, luego en Europa, finalmente en América y a partir ya de los últimos meses hemos recuperado una parte de cierta normalidad. Insisto, la expectativa es buena con respecto al año pasado, pero no volveremos al nivel de producción de vehículos a nivel mundial que teníamos en el año 2019. Yo creo que volveremos a esos niveles dentro de 4 o 5 años, con lo cual la expectativa no es muy halagüeña todavía. Bueno, vosotros tenéis neumáticos, así que imagino que también os afecta, bueno, pues que se coja el coche en general, ¿no? No solamente que se venda coche nuevo, sino también que la gente utilice su vehículo personal, que creo que es algo que sí que se está dando, porque cada vez hay más miedo, ¿no?, a coger pues el transporte público, pero también es verdad que estamos metidos muchos en casa, como es mi caso, por ejemplo, ahora mismo, pues según las restricciones. Vamos a hablar de los neumáticos. ¿Por dónde pasa el futuro de los neumáticos con esta era tan marcada por la sostenibilidad? Bueno, pues primero decirte, a ver, Continental, primero somos un fabricante de piezas de automoción, ¿no? El segundo a nivel mundial, con lo cual a nosotros nos afecta, por un lado, la parte del vehículo nuevo nos afecta, evidentemente, un 50% de las ventas de Continental están dentro del área de la automoción y el otro 50% está en el área de neumáticos, ¿no? El área de neumáticos también depende un poco del primer equipo, porque también vendemos, ahí ya sí el peso es de un 25-75 en cuanto a nuestra venta de neumáticos, 25 al vehículo nuevo, 75 en el mercado de reposición, que es en el que normalmente nos afecta más la falta de movilidad. Decías, y bien decías, ¿no? Si algo ha caracterizado a la pandemia en el último año ha sido la falta de movilidad, con lo cual esto ha provocado que se muevan menos los vehículos y que se vendan menos neumáticos. ¿Cuántos? Pues el año pasado, por daros un dato, el neumático de turismo, el de gran consumo, cayó en torno a un 10% la venta mundial de neumáticos de turismo, ¿no? Perdón, en torno a un 20%. La venta de neumáticos de vehículos industriales, ahí estamos ya un poco hablando del transporte internacional o nacional de mercancías, etcétera, ha caído un 10%. En todo caso, son malas cifras, pero no es el mayor de los problemas ahora mismo. La recuperación viene, la movilidad viene. Sabemos por otras áreas geográficas, porque al estar posicionados en el mundo, que la movilidad se recupera y, de hecho, la movilidad individual mejora, porque existe cada vez más miedo por parte de los usuarios a utilizar el transporte público por el miedo al contagio, con lo cual eso sí está provocando que la movilidad individual mejore y esto está ayudando también al sector de neumáticos, donde este año esperamos un crecimiento con respecto al año pasado de manera sensible. Decía que esta es una era muy marcada por la sostenibilidad y preguntaba también, bueno, ¿cuál es el futuro, ¿no?, de los neumáticos en este mundo, ¿no?, en el que vivimos ahora tan preocupado por el medio ambiente? Bueno, pues hay muchas áreas en las que estamos trabajando, ¿no? La palabra clave al final lo decíamos antes, ¿no? Lo decíais, sostenibilidad es una de las líneas generales en las que se mueve la automoción y también el neumático, ¿no? Además de otras como conducción segura o conducción autónoma. Nosotros estamos en la parte de sostenibilidad que va desde el inicio en cuanto a la selección de las materias primas, tanto como a lo que se hace luego con el neumático una vez que acaba siendo utilizado, ¿no? Cómo se valoriza o cómo se reutiliza o cómo se valoriza de manera material o inmaterial, ¿no? Con lo cual, el futuro pasa por adaptarnos a las nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos que podría darte es el neumático, al final, el neumático inteligente, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando con un neumático que se llama ContiCare. Es un neumático que está principalmente diseñado para el vehículo de conducción autónoma. Esos vehículos tienen que tener inteligencia propia, puesto que van siendo conducidos sin un conductor al volante.
y nosotros trabajamos en esa línea como fabricante y estamos desarrollando un neumático que se adapta a las diferentes condiciones climáticas, ¿no? Para hacerlo de una manera muy gráfica, ¿no? Por ejemplo, podemos entender, aquellos que utilizan sus neumáticos o sus vehículos de 4x4 saben que cuando van al desierto tienen que bajar la presión para tener un mayor agarre en las dunas, por ejemplo. Bueno, pues imaginaros un neumático que cuando percibe que la superficie de contacto es arena o cuando percibe, por ejemplo, que está lloviendo o que está nevando, es capaz de, a través de la presión del neumático, adaptar la presión del neumático y generar una superficie de contacto diferente que permita que el neumático se adapte sin la intervención del conductor a la conducción. Bueno, pues eso es una de las, por ejemplo, de las áreas en las que Continental trabaja. Parece ciencia ficción, ¿eh? Cuando me lo cuentas. También dentro de Continental, recientemente habéis lanzado junto con Share un algoritmo, ¿no?, que monitoriza en tiempo real la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos. Cuéntame un poco cómo funciona, porque de verdad que yo veo estas cosas, ¿no?, estas innovaciones y me cuesta creerlas, ¿no? Son absolutamente revolucionarias. Bueno, sí, al final forman un poco parte del ADN de Continental, ¿no? Como empresa tecnológica, nosotros estamos trabajando en toda la parte esta que hablaba de toda la parte sensorial del vehículo que tiene que ver con todos los sensores y el software que tiene un vehículo y, por tanto, el neumático no podía ser ajeno a esta evolución, ¿no? ¿Qué vale es el acuerdo? Al final es un acuerdo tripartito entre una gran flota, en este caso Share, que es una flota en Dinamarca. Tenemos un proveedor de la parte tecnológica en cuanto al sensor, que es Trafilog, una empresa avanzada de capital israelí, y está por otro lado Continental con sus neumáticos, ¿no? Entonces, al final, la flota lo que busca es la optimización de su flota en cuanto a no tener paradas, no tener averías que le provoquen provocadas por el neumático o por cualquier elemento del vehículo. Entonces, lo que necesita saber es, una de las áreas es cuándo tengo que cambiar ese neumático. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. No existe ahora mismo no existía una fórmula para saber que te pueda decir una predicción de cuándo tienes que cambiar el neumático y hemos estado trabajando en ello. Al final se trata de un sensor que a través de una unidad telemática está calculando el diámetro del neumático en movimiento, está calculando por un lado las vueltas que ese neumático da sobre el terreno, está calculando los neumáticos que tiene y, por tanto, puede predecir cuál es el perfil del neumático que queda en la banda de rodadura y, por tanto, cuándo vas a tener que cambiar ese neumático, ¿no? Al final, esto provoca que la flota la maneja de manera óptima y sí, puede predecir en un momento determinado cuándo va a tener que ir al taller a sustituir el neumático, si las presiones son las adecuadas, si el mantenimiento del neumático es el adecuado y pedir una cita para su taller para hacer el mantenimiento del vehículo. Qué importante esto para la seguridad, ¿no? Para evitar accidentes, para llevar siempre el coche en óptimas condiciones y mantener la seguridad, ¿no?, de los conductores. Después de este proyecto, ¿en qué proyectos estáis trabajando? Antes me has comentado alguno, ¿no?, relacionado con la sostenibilidad, pero no sé si hay algún otro así revolucionario en el que estéis trabajando y que podáis compartir con nosotros hoy. Bueno, revolucionarios, a ver, hay muchos. Insisto, al final, la parte que Continental, o sea, la gente conoce Continental sobre todo a nivel usuario por la parte del neumático, porque es lo que aparece como una marca visible en el vehículo, ¿no? Pero Continental trabaja todos aquellos sensores que tiene el vehículo, todos estos son producidos por Continental. Ese sensor que te avisa de que está lloviendo y lanza el limpiaparabrisas, o el que enciende la luz del vehículo cuando entras en un túnel, o el sonido que te dice que estás aparcando cerca del vehículo de atrás, o el que frena cuando el vehículo de delante se está acercando demasiado, ¿no? Pero por poner un ejemplo de la parte del neumático que ha sido un poco disruptiva en el mercado, te podía hablar del Taraxagum, que al final es el diente de león. Nosotros utilizamos uno de los compuestos principales para fabricar neumáticos, es el caucho natural, y una de las innovaciones revolucionarias ha sido incorporar y sustituir ese ese caucho por el diente de león, ¿no? Que son esas flores que soplas, ¿no? Y esto se está utilizando de manera ya masiva en Continental para producir neumáticos y tiene grandes ventajas con respecto al caucho natural, ¿no? Pero en primer lugar, el caucho natural solo crece en algunas áreas muy concretas en los trópicos y se está acabando pues con la deforestación de grandes áreas en la zona, pues en las zonas tropicales. Por ejemplo, es el caso de Tailandia, Sri Lanka y otra serie de países, y el poder tener la producción de este diente de león que se puede producir en cualquier lugar y precisamente se puede producir allí donde las fábricas están, ¿no? Con lo cual, primero, es una producción sostenible
es una producción que no acaba con el ecosistema y además no tienes que invertir miles de centímetros cúbicos de CO2 para transportar desde los trópicos el caucho natural a la planta productiva, porque puedes tener una planta productiva de diente de león junto a tu fábrica de neumáticos, ¿no? Pues esa es una de las áreas que tecnológicamente Continental está desarrollando y por la cual hemos recibido algunos galardones a nivel internacional. Bueno, pues desde luego que lo merecen porque, como dices, al final se unen varias cosas, ¿no? Sostenibilidad, también, bueno, que no tengáis que iros a otro lado a buscar ese caucho y sobre todo eso, que se ayude al planeta. Así que todo lo que sea desarrollar en ese sentido, bienvenido sea. Enhorabuena a Continental y muchísimas gracias a ti, Jonander, por habernos acompañado. Jonander García, director general de Continental Tires. Gracias. Muchas gracias, un placer.